Muy buenas tardes, nos alegra mucho darles la bienvenida a Bogotá en Minutos, un espacio de Capital, sistema de comunicación pública con información actualizada, relevante y para que usted sepa y tome mejores decisiones de cara a su vida cotidiana y también esté muy informado. Aquí están nuestros titulares. Bogotá camina segura. El alcalde mayor y la policía metropolitana lanzaron el nuevo plan para combatir la inseguridad en la capital. Contará con 11 líneas de acción y más de 390 policías. En minutos los detalles. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la actual ministra del Deporte y mencionó la existencia de graves hallazgos, hechos durante las primeras inspecciones realizadas con la pérdida de los Juegos Panamericanos. El Ministerio de Transporte se reunió con el gobernador de Cundinamarca y mandatarios locales para priorizar algunas de las obras que se ejecutarán en los próximos 4 años. Iniciamos. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, recordemos, por la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos y que Panam Sports comunicó. Esto se hace y la indagación que hace la Procuraduría es para remitir si hubo una omisión de funciones por parte de la funcionaria y de ser así, iniciaría una acción más allá. Por el momento eso está en indagación, pero toda la información la tenemos en la siguiente nota. Sabemos que Barranquilla no será la sede de los Juegos Panamericanos, a menos que un milagro de persuasión y tal vez de respaldo monetario pueda dar esa recuperación. Y ante eso la pregunta sigue en el aire. ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? Pues por el momento la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por la presunta omisión de funciones que habrían provocado que Panam Sports se retractara, o bueno, siendo más precisos, decidiera rescindir el contrato para los Juegos Panamericanos del año 2027. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la jefe de la cartera aparentemente pasó por alto dar cumplimiento a los artículos 1, 2 y 6 del decreto 1670 de 2019. La entidad ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares. El organismo de control buscará determinar si por las actuaciones adelantadas por la servidora se materializó un posible detrimento del patrimonio público por la eventual pérdida de los recursos que a la fecha ya han sido cancelados. Lo que se busca es determinar si la actuación se podría considerar como falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Y ahora hablamos de seguridad, porque la Defensoría del Pueblo emitió una alerta importante sobre el aumento de la extorsión en todo el territorio nacional. Lo que indica el ente es que las cifras, los reportes y las denuncias se han incrementado exponencialmente. Para ser precisos, este delito incrementó en un 20,5% en los últimos 4 años y ha afectado principalmente a los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Atlántico. Es por ello que le piden al gobierno nacional, pero también al IMPEC, crear estrategias para combatir las extorsiones provenientes, y esto es increíble, de los centros penitenciarios del país. Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado. Es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que se implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas. Y veíamos que uno de los principales lugares con ese reporte es Cundinamarca y por ende también la capital del país, Bogotá. Pues precisamente hoy el alcalde Carlos Fernando Galán anunció un nuevo plan de seguridad para mitigar todos los delitos, incluyendo la extorsión. ¿Qué medidas se están contemplando y desde hoy se van a implementar? Patrullaje 24 horas, por ejemplo, en zonas prioritarias, también bajarle los recursos o redistribuirlos de mejor manera a la policía y, por supuesto, tener vigilancia en zonas importantes de la ciudad. Con 11 líneas de acción enfocadas en atacar los delitos de homicidio, extorsión, hurto y microtráfico, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Mayor y la Fiscalía anunciaron el plan Bogotá Camina Segura. La focalización está en 8 localidades relacionadas para el hurto y 5 relacionadas con el homicidio, de las cuales tenemos 72 cuadrantes que los aterrizamos con microcuadrantes.
El delito de extorsión es uno de los que más ha preocupado a la ciudadanía en los últimos meses. Para el 2023 se registraron más de 1.518 casos, lo que equivale a casi 5 denuncias diarias. Arrancamos hoy, la gente lo va a sentir una presencia policial, va a sentir una mayor capacidad de reacción, pero tenemos que trabajar juntos para poder tener un resultado que nos permita realmente, de fondo, tener una ciudad completamente segura como es nuestra apuesta. Esto no es de la noche a la mañana. Frente a este delito, en el año 2023 se capturaron a 182 personas, principalmente de la estructura Satanás y del Tren de Aragua. Las localidades más afectadas fueron Kennedy, Los Mártires y Suba. Estamos trabajando para la captura y sobre todo con estas acciones que el gobierno nacional está establecido de mover a estos delincuentes, de generar constantemente esas requisas a las cárceles donde tenemos estos delincuentes, pero incluyendo a esos que tenemos en las estaciones de policía, generando la requisa, incautándoles los celulares y generando cada día y cerrándole cada día esa brecha que tienen ellos que de pronto comunicarse con el personal como alias Moisés que están generando estas acciones en la ciudad. A partir de este miércoles se implementarán medidas para fortalecer la seguridad, que incluyen patrullaje continuo las 24 horas, implementación de microcuadrantes y una redistribución estratégica de los policías en la ciudad. Que la estrategia de seguridad incluye un esfuerzo operativo muy grande de la Policía Nacional, una cooperación decidida de la Brigada 13 y adicionalmente un trabajo de la Secretaría de Seguridad con los ciudadanos y con el sector privado. Se asignarán 390 policías encargados de la investigación criminal y la identificación de actores delincuenciales. Y mucha atención si usted es beneficiario del ingreso mínimo garantizado, porque hay cambios, pero son positivos, que anunció la actual administración. Ya habíamos hablado con el alcalde Carlos Fernando Galán aquí en este noticiero el día de su posesión sobre este tema, y él nos había confirmado que iba a ampliar esta estrategia, pero llegaron los anuncios puntuales. Y es que atención si usted es beneficiario, porque el distrito anunció que ampliará a las personas que reciben este subsidio. Vamos a detallar. El programa llegará a más de 1.513.000 personas con recursos de Bogotá, fondos de desarrollo local y del Estado. Las personas que cumplen los requisitos recibirán un apoyo mensual de hasta 860.000 pesos. Recordemos que eso está muy ligado a la clasificación del Sisbén y allí es donde se determinan los beneficiarios. A continuación, declaraciones que ahondan en este tema. En este caso vamos a aumentar los hogares que van a ser beneficiados este año con comparación al año anterior en un 4%. Le vamos a llegar a cerca en total con el apoyo de la Nación de 1.513.000 personas en Bogotá este año en los ciclos que vamos a hacer. Es un aumento de un 7.5% en la inversión que hace el distrito y creemos que esto va a ser una herramienta poderosa que reconoce lo que se hizo, lo que se creó, se mantiene y se fortalece en esta nueva etapa. Y mucha atención para los trabajadores en la construcción, porque hay una beca que le puede servir y por supuesto es gratis. La abre el distrito y hay pocos requisitos. Eso sí, usted debe laborar en el sector de la construcción. Veamos en qué consiste. Esta convocatoria intentará que usted mejore sus habilidades de manera gratuita. En total son 3.250 becas para 10 cursos cortos y serán certificados por la Universidad de La Sabana. En uno de los sectores que tiene mayor demanda de talento humano y con gran potencial económico para la ciudad, como lo es la construcción, que casi siempre termina jalonando la economía. Es por ello que se abren becas para este sector. Escuchemos en qué consiste. Cursos totalmente financiados por el distrito. Tenemos la convocatoria abierta hasta el 31 de enero para los empleados del sector de la construcción. Son cursos de 40 horas con la Universidad de La Sabana, metodología semipresencial. Fortalezcan sus habilidades. Tenemos cursos en fundamentos de ingeniería civil, impermeabilización de superficies, revestimiento y pañetes de muros. Esos programas los pueden ver totalmente financiados por el gobierno. Se pueden inscribir en www.agenciaatenea.gov.co. Las únicas condiciones son residir en Bogotá, ser bachiller, tener más de 18 años, totalmente financiado por el distrito. Por favor, inscríbanse hasta el 31 de enero. Invitación a todos los empleados del sector de la construcción. Y continuamos hablando de educación, porque el ICETEX anunció la apertura de una nueva convocatoria. Veamos en qué consiste. Se ofrecen nuevos créditos educativos y esta entidad abrió la convocatoria Crédito Educativo 2024-1 para pregrado, pero también para posgrado. La convocatoria ofrecerá 32.000 nuevos créditos para primer semestre de 2024, también, como indicábamos, programas de pregrado, posgrado, dentro y fuera de Colombia, así como estudios en idiomas,
investigación y pasantías en el exterior. Dentro de estos créditos está la línea, abro comillas, tú eliges, cierro comillas, dirigida a personas que se beneficiarán con créditos educativos, las cuales funcionan por medio de un préstamo. Y el Ministerio de Cultura realizó una exposición junto con el Museo Nacional que busca ahondar en los esfuerzos que se han hecho en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, se abrió la polémica por uno de los eventos que va a tener estas dos fechas y tiene que ver, como ellos han determinado, con la toma de la espada de Bolívar por parte del M-19. Sin embargo, la oposición ha indicado que no fue una toma, sino que se debe indicar bien que fue un robo. Veamos en qué consiste. El 17 de enero de 1974, el movimiento 19 de abril entró al Museo Casa Quinta de Bolívar y tomó la espada de Simón Bolívar. Esto como acto contestatario por parte de esta guerrilla urbana. Eso fue siempre como un proceso, una propuesta en construcción capaz de replantearse, capaz de repensarse, de bajarse sus propios esquemas, de mirarse. Bateman decía que revolución era no hacer las cosas dos veces igual. Entonces eso es importante porque la revolución no es una cosa fija, sino es la posibilidad también de revolucionarnos a nosotros mismos. Hoy, 50 años después de este acto y casi 30 años después de la desmovilización del M-19, el Museo Nacional inauguró una exposición para resignificar la espada en el marco de los acuerdos de paz que adelanta el gobierno actual. Entiendo la importancia que tiene este acto, digamos, de rememoración de la espada, porque el recobrar, digamos, la historia de este país, digamos, a través de lo que se constituyó, digamos, lo que se llama sacar la espada del museo, en la figura de que el museo o los museos aquí se han tenido como sitios para esconder las cosas, pero la palabra museo es para mostrar las cosas. Epílogo para un diálogo abierto de paz estará abierto hasta el 22 de enero en la Sala 11 del Museo Nacional, donde por medio de documentos, fotografías y testimonios, las personas podrán acercarse a conocer los desafíos y logros en la búsqueda de la paz en todo el país. De esta manera finalizamos nuestra emisión de Bogotá en Minutos, pero los invitamos a sintonizarnos mañana a partir del mediodía y por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales @Canal Capital. Muchas gracias y feliz tarde.